Un día más, bienvenidos y bienvenidas a este vuestro cutre canal en el que voy a hablar de Begoña Gerpe. Cuando se utiliza la frase muchos me habéis preguntado, la utilizan los influencers porque, por ejemplo, quieren vender este collar amarillo. Entonces dicen, muchos me habéis preguntado por el collar amarillo que saqué en el vídeo. La firma, no es de ninguna firma en este caso porque lo hice yo, pero imaginaos que la firma Pitiflus me dice que anuncia el collar amarillo y diríais, muchos me habéis preguntado por el collar amarillo que luzco en el vídeo. La firma Pitiflus. Bueno, en este caso es verdad, muchos me habéis preguntado por el caso Begoña Gerpe, entonces lo voy a explicar. Creo que Begoña Gerpe se va por una cuestión de impuestos y me parece bien. Lo voy a argumentar. Creo que han utilizado el derecho penal de autor para ir contra ella, han utilizado el delito de odio, que es una figura del derecho penal de autor, para ir contra ella. El derecho penal de autor es un sistema en el cual se crean figuras de delitos que se utilizan para atacar al disidente, en el que vas contra el disidente no por que haya cometido un delito, sino porque lo quieres eliminar. Creo que esto no llegaría más porque la abogada Lupe Sánchez, que se ofreció a llevar el caso, lo habría ganado, pero entiendo que una persona diga, si se van a llevar el 50% de mis impuestos, ¿los voy a querer pagar a 7 asociaciones subvencionadas que han ido a por mí? Lógicamente no. Entonces, creo que lo que le hicieron era una putada máxima, que es normal que esté enfadadísima y lo sé porque lo he vivido. Yo hice finalmente público que me habían puesto esta denuncia absurda por llamar a un señor, que ya puedo decir que era un señor, que se identificaba como trans no binaria, y yo dije en un tuit, esto, aquí mis ojos ven a un hombre. ¿Por qué fueron a por mí y no fueron a por todo el montón de gente que decía lo mismo? Porque además era esta persona la que había hecho pública su condición y había hablado de su condición de trans no binaria. La había sometido al escrutinio público. Fueron a por mí porque era famosa y disidente del Partido Socialista. ¿Por qué fueron a por Begoña Gerpe? Porque le tocó a ella. Entonces, cuando se crea una figura de delito de odio que es completamente arbitraria, porque por ejemplo en el vídeo del no binario, el profesor no binario, hubo risas de todos lados, pero yo seguí respetándolo y refiriéndome a él con la E porque pensaba, por experiencia, es que me pueden denunciar por esto. Entonces, esa categoría del delito de odio se está utilizando para ir a atacar a personas. Quiero deciros que antes de que ya yo lo hiciera público y dijera, oye, mira, esto me ha pasado, ya había recibido 5 denuncias, me pasaba el día recibiendo denuncias. Si yo pudiera hacerlo de Begoña y decir, mañana cojo y me voy a Andorra a esquiar y mis impuestos no se van a esta gente, porque ya sabemos que no van a sanidad y educación, obviamente. La sanidad española se está cayendo en pedazos. La educación española estamos los últimos en informe PISA y los impuestos españoles son los más altos de Europa. ¿Me explica entonces dónde van mis impuestos? Pues mira, me acabo de enterar de que el vicepresidente del gobierno, cuando era vicepresidente Ábalos, en plena pandemia, se fue a un parador en plena pandemia con un montón de señoritas y 3 amigos, que además las señoritas fueron en furgoneta, hay que ser cutre, y se montó un fiestonaco en el que destrozó una habitación de hotel. Pues para eso iban mis impuestos, por lo visto. Entonces, entiendo perfectamente la postura de Begoña Gerpe, pero eso es un caso particular. A partir de ahora os voy a explicar cuando me intentaron a mí denunciar por el tema gitano, porque estaban buscando a alguien a quien denunciar. Y como conmigo no pudieron, fueron a por Begoña, lo tengo clarísimo. ¿Qué es derecho penal de autor? ¿Cómo se utiliza el delito de odio en España? ¿Cómo esto crea una función de aviso a navegantes? En plan, ¿se han denunciado a esta? Hostia, pueden ir a por mí, con lo cual ya no me atreveré a hablar de este tema. Habla temas de los que no se puede hablar. Y os pongo un ejemplo. Ayer mismo no sé qué estaba contando y me decía alguien del PP, ojo, tía, no hables de esto, que te pueden empurar otra vez. Y lo que estaba hablando era de temas de género. Y estaba hablando de temas de deportes y estaba hablando de temas de que ayer mismo una asociación canadiense de reclusas ha demandado a Trudeau. Bueno, pues eso, ahora mismo todo el mundo tiene miedo de hablar.
Los periodistas tienen miedo de hablar, las estrellas tienen miedo de hablar, los actores tienen miedo de hablar. Se crea una psicosis de como yo toque determinado tema, me cancelan, me inhabilitan, me hacen la vida imposible, me meten una demanda, lo que sea. Entonces, entiendo perfectamente que haya una persona que diga con mis impuestos no. Realmente no llegaría más, yo doy por hecho que no conseguirían condenarla porque no tiene, han admitido la demanda a trámite a saber por qué, pero no tiene el menor recorrido, yo lo doy por hecho porque lo he consultado con Lupe y Lupe más o menos opinaba igual, pero entiendo que alguien diga, pues mi dinero no se va a estas 7 asociaciones que me han demandado, es que lo entiendo. Entonces, incluso jugándomela, porque me la juego haciendo este vídeo, a partir de ahora explico. Uno, porque me intentaron a mí demandar por antigitanismo también y por delito de odio, porque me han demandado un montón de veces, porque se utilizan estos sistemas como primero, destrozar al disidente y segundo, aviso a navegantes. No se les ocurra a otros opinar sobre los temas que no deben opinar o cuestionar nuestro sistema. Y cómo se utilizan también como cortinas de humo para distraerte. No sea que te des cuenta de que tu dinero que estás pagando, tus impuestos, se están yendo a lucrar a una élite presuntamente progresista que no nos trae ningún progreso, nos trae todo lo contrario, volver a un sistema pobre, pauperizado y aterrorizado, y eso no es progreso. Y de esto va a tratar el vídeo que va a continuación. Una, ¿por qué intentaron hacerme a mí la jugarreta de los gitanos? ¿Por qué me amenazaron con la denuncia de turno? Porque dije que cuando yo era joven, en una charla dije que cuando yo era joven y trabajaba con gitanos, porque yo trabajé con Ketama, con Patamede, Pata Negra, con la Barbería del Sur y con Aurorita, porque yo tuve un pasado, y con Más y con Ramón el Portugués, es decir, trabajaba en música y trabajaba con gitanos. Y yo dije, cuando yo trabajaba con gitanos había dos clases, los yonkis y los evangélicos. Y era así, ¿por qué? Porque había un enorme problema de droga en Madrid que afectaba sobre todo a la comunidad gitana y no tenían acceso a psicólogos, y los evangélicos tienen un sistema de rehabilitación de drogadictos muy bueno, del cual hay incluso una tesis firmada por mi amigo Marcelo Méndez Facundes, que explica cómo lo hacen. Entonces, hubo un momento que hombre joven que conocías gitano era o yonki o evangélico, te lo juro, al menos en el centro de Madrid, en los entornos que yo conocía, que eran el centro de Madrid, todo alrededor del Candela, y luego un barrio que ya prácticamente no existe, que era el barrio de donde venía Aurorita, que se llamaba Caño Roto, que no sé si sigue existiendo, pero que entonces era una barriada gitana, ¿vale? Por eso que era un dato y un hecho, que en los círculos en los que yo me movía, mi existencia es que solo conocías a una de esas dos personas. Bueno, pues me amenazaron con procesarme, viví lo mismo que ella vivió, pero no lo hice público. Y finalmente no llegó a nada, ¿vale? Si yo hubiera podido irme cuando me empezaron a llegar todas esas demandas, me habría marchado. Y, por supuesto, me habría ido a Andorra, que para mí es un sitio ideal porque a mí me gusta esquiar, a mí me gusta la naturaleza, a mí me gustan las montañas nevadas, a mí me gusta la paz. Tienen un spa impresionante, de los más bonitos que he visto, y con lo que me hubiera ahorrado de impuestos me pasaría el santo día en el spa, ya te lo digo. O sea, mi vida sería irme al spa y luego irme a esquiar. ¿Por qué no me voy? Pues por montones de razones. Entre otras cosas, los pisos en Andorra y la vida en Andorra es muy cara, muy cara, muy cara. Deduzco que ella se habrá ido a Andorra por lógica. ¿Por qué por lógica? Porque a Dominicana no va, se sabría, y lo normal es irse a Andorra, pues porque son muchísimo menos impuestos, puedes manejarte en español, si quieres ir a ver a tu familia te coges un avión con todo lo que te vas a ahorrar de impuestos y vas, y porque sencillamente es un país bonito. De verdad que Andorra es bonito. O sea, las pistas de esquí de Andorra son maravillosas, el spa es increíble, las montañas son bonitas de morir, y si eres una persona a la que le gusta la naturaleza, es un sitio muy bonito para vivir, de verdad. Y ya está. Entonces vamos a ir, esta es mi opinión, que me parece bien que lo haga, y si lo ha hecho por los impuestos, como creo que lo ha hecho, claro que sí. ¿Vas a pagar a un Estado
que te persigue y que saca el truco del delito de odio para aterrar a la gente y que nadie se atreva ya a hablar de gitanos, o nadie se atreva a hablar de no binarios, o nadie se atreva a hablar de nada, que vivamos con miedo. Pues lógico, vete, normal, normal. Y además de eso, si es Andorra, como yo supongo, porque a Dominicana creo que lo habría dicho, pues oye, es que me parece un sitio ideal para vivir. Igual, ojalá este canal la pete y me pueda yo ir a Andorra con todos los youtubers a hacer fiestas de youtubers. Soy un poco más mayor que los demás, pero a ser la abuela de las fiestas de youtubers. Vale, ahora vamos a algo más. Desde el caso Begoña Gerpe, de lo particular, vamos a ir a lo general, a la que le deseo que se vaya a Andorra y se lo pase muy bien y que viva al lado de Sergio, el tío blanco hetero, y puedan hacer fiestas. Y que, repito, que si algún día este canal la peta, Dios lo quiera, allí que me voy, a vivir mi vejez esquiando como pues la abuelita esquiadora. Mira, las mañanas haciendo vídeos, luego me voy a esquiar un ratito, luego me voy al spa y por las noches me veo series en Netflix, no, que no tengo Netflix. Por las noches me veo películas que alquilo y soy feliz. Bueno, dicho lo cual, ¿cuál es el problema? Pues que se crean categorías de opresión. Habréis oído todos lo de la opresión y los privilegios, que es la retórica woke, ¿vale? ¿Qué son categorías de opresión? Pues que hay gente oprimida y que luego hay otros blancos con privilegios. ¿Qué es un privilegio? Privilegio era una cosa feudal, que tenías, por ejemplo, privilegio de paso. Por aquí podía pasar el rey, pero a veces ese privilegio de paso también era para la clase baja. Los transhumantes tenían un privilegio de paso por determinados caminos. Entonces lo cambian a privilegio porque es que blanca, rica, privilegiada y tú tienes el privilegio de tal. Por ejemplo, ¿habréis escuchado alguna vez hablar del pretty privilege? Que es que si en la retórica woke es que si eres guapa tienes un privilegio. Pues sí, claro, tienes una ventaja. No me cambies las palabras. Pues luego dicen que es que opresión y que los gitanos están oprimidos. No, los gitanos están discriminados. Opresión gitana se vivió en el régimen nazi del Tercer Reich, en el cual hubo lo que le llaman el porraimo, creo recordar que fue un holocausto gitano. Quiero recordar el nombre, por favor. Yo creo que se llamaba porraimos. La Shoah es la judía y la gitana es la porraimos, pero no lo puedo ver porque no tengo a mano el móvil para consultar. Pues lo he consultado y efectivamente se llama porraimos, del romaní porragmos, literalmente devoración. Eso es opresión. Eso es negarle a una colectividad derechos y libertades. En el caso del holocausto gitano, crearon un genocidio. Y además, ese genocidio gitano no solo ha ocurrido en la época del Tercer Reich. Eliminar gitanos se ha hecho desde tiempos inmemoriales, porque, por ejemplo, en Rumanía, que yo recuerde, también, bueno, no había campos de concentración, pero lo mismo. Y estoy seguro de que algún experto en historia gitana os puede explicar la persecución implacable que ha habido contra el pueblo gitano. Eso es cierto y son datos, ¿vale? Actualmente en España no existe opresión, existe discriminación. La opresión es que te niegan los derechos y libertades, no las tienes. Discriminación es que, bueno, pues por ejemplo, si vas a una tienda y llevas según que pintas, te van a mirar mal. Cosa que me sucedía a mí, ahora no, porque ahora tengo el privilegio de ser una señora vieja, con lo cual puedo ir a cualquier tienda y me miran con cara de pobre señora y ya está. Pero cuando yo era joven, en Nueva York, como tenía el pelo negro y por la cintura, ergo latina, ergo tener a alguien siguiéndome. En Alemania lo mismo, es decir, esto yo lo he vivido porque al tener el pelo muy largo, negro y las facciones como las mías, en Alemania, en Nueva York, en un montón de sitios que iba, era clasificada inmediatamente latina o árabe, ergo problemas, ¿vale? Eso es discriminación. Pues bien, en España es cierto que muchos gitanos se pueden sentir discriminados porque tienen menos acceso a según qué cosas, pero también es cierto que mantienen tradiciones que son directamente... Vamos a ver cómo digo esto sin que me metan la demanda a mí. Yo considero, por ejemplo, que la prueba del pañuelo está en contra de el ideario que yo defiendo, que es feminista. Es decir, no puedo entender
que se verifique si una mujer es virgen antes de casarse y se le someta a la humillación pública de tener que enseñar un pañuelo manchado de sangre para enseñar al mundo que efectivamente es virgen. Esto está en contra de mi diario. Bueno, pues esto hay que decirlo con muchísimo cuidado, no sea que te caiga una demanda. ¿Vale? Yo básicamente considero esto. Para mí es una barbaridad. Como me parece una barbaridad la homofobia que muchas veces se aprecia en comunidades gitanas y que se demostró cuando la directora de cine Arantxa Echevarría hizo una maravilla de película de una historia de amor entre dos chicas gitanas y recibió amenazas de todo tipo. Voy a poner la mano así para recordar que aquí quiero que vaya el cartel de la película de Arantxa Echevarría para que le veáis porque es muy bonita. Para evitar una denuncia me voy a referir a un estudio del Ministerio de Igualdad, ojo, de ello ya no me podéis denunciar, que habla de la violencia de género en la población gitana y que especifica este estudio, que no sé por quién está firmado, por el Ministerio de Igualdad, Centro de Publicaciones, bla, 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 creada por CREA, Community Researchers of Excellence, y la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas. Este estudio dice que no se han hecho estudios específicos de violencia de género entre las mujeres gitanas porque la propia comunidad gitana oculta este problema. No lo digo yo. Si yo no llego a citar el estudio, me juego una demanda. ¿No es absurdo? Datos del Ministerio de Igualdad recogidas por Tokuk Ekugli y Abiglio, en el que dice, y Vives Cases, digo los nombres de los investigadores. Dicen, las mujeres gitanas tienen hasta 3 veces mayor riesgo de sufrir violencia de género en pareja que las mujeres no gitanas. Repito, las mujeres gitanas tienen hasta 3 veces mayor riesgo de sufrir violencia de género en pareja que las mujeres no gitanas. Gracias a Dios he citado un estudio hecho por el Ministerio de Igualdad. Es decir, ellos ya no me pueden demandar. Si yo llego a decir esto sin citar el estudio, ¡zas! Me juego. Si yo digo sencillamente, mira, es que las mujeres gitanas viven en una colectividad más sexista en la que tienen 3 veces mayor riesgo de sufrir violencia de género y no cito el estudio, me puedo encontrar con una demanda. Este informe dice también que Dijanovic y colaboradores relacionan que ser gitana supone una mayor aceptación de la violencia de género, porque se inscribe en una colectividad que legitima más la violencia de género. Ojo, no lo he dicho yo, lo dice un informe del Ministerio de Igualdad. ¿Vale? Y atención, dice este informe que las mujeres que sufren violencia de género en la colectividad gitana no quieren iniciar una separación por el temor ante las posibles consecuencias hacia su familia. ¿Por qué? Pues porque si te separas es tu familia la que pierde el honor, ¿vale? No lo digo yo, lo dice este informe firmado por la propia Federación de Asociación de Mujeres Gitanas y publicado por el Ministerio de Igualdad. Otra, la gente del entorno, y cito el informe del Ministerio de Igualdad, la gente del entorno sabía de la relación de violencia pero prefería no meterse. Otra, el entorno de la víctima, más allá de la familia, tiene un papel clave en fomentar la relación de violencia o perpetuar su duración. Estoy citando, ¿eh? Es decir, ¿qué están diciendo? Que la colectividad gitana tiene unos patrones sexistas bastante acendrados. Que no lo digo yo, que lo dice el informe del Ministerio de Igualdad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que creas un sistema, una situación penal, una nueva figura penal, que es, como bien dice Lupe, la abogada que ahora mismo está demonizada por la presunta progresía de este país. Lupe Sánchez dice que se hace derecho penal de autor y que este derecho, en lugar de proteger a quien pretende proteger, lo que se convierte es en un arma de persecución y señalamiento. Es decir, por ejemplo,
esta ley se utiliza la figura del delito de odio para perseguir a determinadas personas, en el fondo, hasta qué punto no impide que se pueda arreglar ciertas cosas en una colectividad, porque si yo hubiera dicho todo lo que he dicho sin citar el informe del Ministerio de Igualdad, hubiera podido ser demandada. De forma que no nos vamos a atrever a hablar nadie de problemas de sexismo entre la comunidad gitana por si acaso nos denuncian. Eso significará que los problemas de sexismo entre la comunidad gitana se mantendrán. Por ejemplo, Arantxa Echevarría recibió montones de amenazas y lo pasó muy mal por esa película, porque es que simplemente habló de que en la comunidad gitana hay homofobia. O, por ejemplo, Paula Fraga, bueno, lo pasó también tremendamente mal por oponerse a la prueba del pañuelo entre la comunidad gitana y decir algo tan simple como que es que va contra el ideario feminista. Obviamente. Fue tan bestia lo que sufrió Paula Fraga que recuerdo que una de las amenazas decía: soy enfermero, más vale que no vengas nunca a mi hospital. Ella se fue con eso, siendo abogada, a la comisaría y creo recordar que no la atendieron, o sea, que esto no siguió adelante. Es decir, que a Begoña la llevan a un juicio, pero un señor que dice: soy enfermero y más vale que no vengas a mi hospital, esto se queda en agua de borrajas. ¿De qué estamos hablando? Entonces, lo que aquí se ha creado es derecho penal de autor. Y este derecho penal de autor y este delito de odio no va para proteger a comunidades o etnias desfavorecidas, va para perseguir al disidente y además elegirlo. Porque, mira, todo el mundo habla de gitanos, hace chistes de gitanos, pero vamos a por esta señora, porque es que vota Vox y lo ha dicho. Todo el mundo habla de no binarios, todo el mundo ha hecho la risa con el vídeo de los no binarios y la joven transbinaria, pero vamos a por Lucía Echevarría, que es que habla del PSOE. Y ahora hablemos de lo que es el derecho penal de autor. El derecho penal de autor es un sistema que utiliza el delito de odio para castigar a las personas en función de sus características personales y no de los delitos que cometan. Es decir, porque han ido a por Begoña, yo sospecho que porque dijo que votó a Vox, porque fueron a por mí, porque hablaba de cosas que yo había visto dentro del Partido Socialista y criticaba al Partido Socialista y lo criticaba desde dentro. El derecho penal de autor se empezó a utilizar en el Tercer Reich, en la Alemania nazi. Y lo ha recuperado gente que se llama a sí misma progresista, y a los que me niego a llamar progresistas porque me niego a regalarles esa palabra. Me niego rotundamente. El progreso no es eso, y ya está. Entonces, hace unos días se supo de un caso en la Inglaterra, en el Reino Unido, de Starmer. Este caso, por supuesto, no ha salido en medios, pero el propio afectado que lo había grabado lo contó. El afectado tiene un grupo de WhatsApp de padres y madres y en el que empieza a denunciar la deriva woke del colegio al que va su hija y dice: nos acaban de dar una charla diciendo que hay niños transgénero y le han dicho a mi hija que hay niños transgénero y que nacen con el cuerpo equivocado, y esto es una barbaridad y yo me parece que esto es una barbaridad. Lo siguiente es que se encuentra en casa a la policía, que le viene a detener porque alguien le ha denunciado por transfobia y delito de odio. Y aquí en España somos un poquito más civilizados y cuando te hacen eso no te cogen y te llevan a comisaría. Pues a él y a su mujer les esposaron y les metieron en un furgón policial con los niños delante. Al parecer había usado alguna palabra malsonante como ¿sabéis? Fluking, lo que fuera. Y había dicho la Fluking School porque tal y cual y pascual, y lo había expresado de forma malsonante. Pero, ¿y? Es decir, todas las personas que pensamos que el sexo biológico existe, ¿no podemos decirlo? Vuelvo a repetir, entonces, ¿cómo hacemos terapia génica? ¿Cómo podemos vivir en la locura de, por un lado, me dices que el sexo biológico no existe, pero por otro lado, como os explico, cuando haces neurociencia hay mucha insistencia porque los tratamientos para retrasar demencia, Alzheimer, los tratamientos para todo tipo de demencias, los tratamientos para
trastornos bipolares. Los tratamientos para todo tipo de condiciones neurológicas no funcionan igual que en hombres y en mujeres por cuestiones del estrógeno y de alelos contenidos en el cromosoma Y. Esto es brutal porque si usted me niega todo esto y yo le doy la medicación que no convenga, le puedo inducir un síntoma psicótico brutal. Es más, yo tengo una amigue, nacido hombre que transicionó a mujer. Esta persona entró en unas crisis psicóticas brutales en las que oía voces. Era un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, en las que escuchaba voces que le insultaban. Vale, ya está ahí. Bueno, esto es claramente inducido por el tratamiento hormonal que tiene, pero claramente, o sea, si tú coges el máster, dice, aquí, ¿sabes? Aquí, porque te dicen, cuando ve usted un episodio depresivo mayor con síntomas psicóticos, lo primero que tiene que hacer es ver la medicación que está tomando, y si es esto y esto y esto, es esta medicación, y ella lo estaba tomando. Ella, da igual. Bueno, pues resulta que los que nos oponemos a la retórica woke, según la cual el sexo se asigna al nacer, que es mentira, porque al día siguiente de la concepción ya sabes el sexo del bebé. Por eso, cuando te hacen una in vitro, puedes elegir el sexo del bebé, porque el embrión ya tiene sexo. Esto está prohibido en España, pero hay gente que lo hace, y si lo pagas, se hace. Y en China puedes elegir que sea un varón. Bueno, pues eso, según esta retórica, ya es delito de odio. Es una salvajada. Si volvemos al caso de Begoña Gerpe, yo entiendo que lo ha hecho por eludir impuestos, pero me parece bien, porque ¿para qué vas a pagarle impuestos a 7 asociaciones? O sea, aunque sea €1 de tus impuestos, que vaya a llegar a una de esas 7 asociaciones subvencionadas que han utilizado el derecho penal de autor para ir a por ti, nena, vete a Andorra. Vamos, me has dado una idea. Ya os digo que si este canal se lanza y si algún día yo gano lo suficiente, me voy a Andorra, me compro un pisico y me paso el día esquiando, que además me encanta esquiar. Y no puedo hacerlo porque no tengo el dinero suficiente. Y bueno, pues recapitulando todo lo que he dicho. Begoña Gerpe, ¿creo que se ha ido para eludir impuestos? Sí, me parece bien. Sí, creo que nadie que hubiera sido amenazada de esta forma, amenazada con la inhabilitación, querría estar pagando la mitad de sus impuestos a un sistema que usa el derecho penal de autor para perseguir al disidente. Me parece fantástico. ¿Creo que el asunto llegaría más? No, igual que no llegó el mío. Creo que la demanda que le habían puesto no tenía más recorrido y que Lupe la hubiera sacado adelante tranquilamente. ¿Pero por qué se va? Pues porque le han tocado los ovarios, lógico. Y volvamos, las categorías de opresión que se inventan son mentira. Aquí son categorías de discriminación. ¿El pueblo gitano ha sido oprimido? Sí. ¿En España está oprimido? No. ¿Está discriminado? Sí. Pero a la vez esas infames leyes de derecho de autor impiden que se pueda ayudar a determinadas mujeres dentro del pueblo gitano, porque si tú hablas del tema no siendo gitana, te puede caer una del pulpo. Es decir, fijaos lo perverso que es el asunto al final, ¿no? Y bueno, me estoy jugando esto porque yo también tengo un miedo terrible a las demandas que aparecen una y otra vez, pero es que llega un momento que ya no se puede más. Y creo que con esto lo he explicado claramente, que es crear una retórica según la cual sustituyes discriminación por opresión, vender el relato según el cual determinadas etnias o colectivos están oprimidos en lugar de discriminados, crear un sistema de delito de odio que se usa para elegir a gente e ir a por ellos, y encima que tú lo pagas con tus impuestos, y tus impuestos no se van a sanidad y educación y se acaban yendo a un sistema represivo que te mete en una pseudodictadura o democracia de baja intensidad. Y con esto y un bizcocho, hasta que a mí me salga del pinocho, no os olvidéis de darle like, darle a la campanita para que os avise, dejar cualquier comentario, aunque sea hola reina, darle like, darle a la campanita, dejar un comentario, suscribirse es fundamental, y que si quieres ayudar a que el canal siga aquí y aquí, si quieres ayudar a que yo pueda irme a vivir a Andorra y a esquiar en plan película de James Bond, por favor, no recordáis eso de ño, ño,
on Her Majesty's Secret Service, que era una película en la cual James Bond iba con una música maravillosa desplazándose por los Alpes suizos mientras le perseguía el malo. Yo eso lo quiero vivir en Andorra, por favor. Por favor, antes de que sea demasiado vieja y no pueda esquiar ya, ¿sabes? Y yo tampoco quiero que mis impuestos vayan a sistemas represivos. Obviamente, si fueran para sanidad y educación, muy bien, pero tenemos una sanidad que se cae en pedazos y la educación está en la parte más baja del informe PISA, así que no me vendan sus milongas, mientras que tenemos los impuestos más altos de Europa. Bueno, pues eso, que para que yo me pueda ir a Andorra a emular a James Bond, podéis donar aquí o aquí. Y si no, pues suscríbete, dale a la campanita, dale like y deja cualquier comentario. Hola reina, hola fascista, lo que te dé la gana, me da igual. La cuestión es que haya comentarios. Deja comentarios con los que dicen, es que nunca me atrevo a dejar un comentario. Deja un emoticono con un corazón, si con eso vale, si la cuestión es mover el algoritmo. Muchísimas gracias y un beso.